Bueno, me dice iniciando grabación, así que evidentemente la estamos grabando. La idea es para poder subirla de todas maneras y que les quede esta clase también en las demás plataformas. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy somos muchos por lo que veo, así que, bueno, estoy muy contenta. Espero que vayan bien con la manera en que vamos sobrellevando esta situación. Espero que se estén cuidando, espero que estén todos muy saludables. Y bueno, me alegro de tenerlos conmigo hoy. Me encantaría que esto fuera en la facultad y verlos a todos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a avanzar con la unidad 5, que es el derecho a informarse, y vamos a hablar también de las fuentes de información periodística. Vamos a tratar de hacerlo cortito porque después quisiera que ustedes me consulten sobre los temas que no les quedaron muy claros de las unidades anteriores, y también les quiero comentar un poquitito lo que vengo viendo en los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, unidad 5, el derecho a informarse. Fíjense lo que dice nuestro programa. Dice derecho a informarse, concepto del análisis del concepto, y después ya pasa directamente a las fuentes de información y al acceso a las fuentes de información. Ya lo habíamos dicho no solamente en la clase pasada, sino en clases anteriores, que el derecho a la información en realidad es como una moneda de dos caras diferentes, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tomamos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vemos que lo define como el derecho a buscar y recibir, pero también a difundir información. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho a informarse, estamos hablando de aquella cara del derecho a la información que tiene que ver con el buscar y recibir información, ¿sí? Es decir, como de alguna manera como el sujeto pasivo, si se quiere, de la relación jurídica, el sujeto receptor de esa información. Ahora, para poder buscar y para poder recibir información, es necesario que tengamos un acceso irrestricto a las fuentes. Es decir, que nosotros como ciudadanos o inclusive como periodistas, como comunicadores, como trabajadores del derecho a la información, tengamos la posibilidad de acceder de manera irrestricta a todo tipo de fuentes de información. Distintas fuentes con distintos criterios, distintas voces, distintas maneras de pensar, distintas maneras de analizar y también distintas maneras de expresar. Es decir, que tengamos acceso a medios escritos, a medios orales, a cuestiones artísticas, a el teatro, a la televisión, al cine, a la radio, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas maneras que sean idóneas para transmitir una información, nosotros debemos poder acceder a ellas para de esa manera acceder a estas distintas voces o distintas maneras de expresarse y a las distintas maneras de pensar que pueden existir en la sociedad. Entonces, ¿cómo se logra esto y quién garantiza este acceso irrestricto? En principio, quien debe garantizar esto es el Estado. Es decir, el Estado es quien tiene la responsabilidad de asegurarnos a los ciudadanos que vamos a poder acceder de manera pública, amplia, irrestricta y gratuita a la información, cualquiera sea la manera de comunicar esa información, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera va a garantizarnos esto el Estado? En principio, asegurándonos que no va a haber un monopolio de la información y que no va a haber restricciones al acceso a esa información. Y los monopolios, tengan en cuenta que puede que, obviamente, los ejerza el Estado o inclusive que los ejerzan los particulares. Por ejemplo, los grandes grupos multimedia, que normalmente están buscando todo el tiempo tener este monopolio de los distintos medios de información. Entonces, de esa manera solamente vamos a estar escuchando siempre una sola voz, o como vulgarmente se dice, una sola campana. Bueno, muy bien. El Estado tiene la obligación de asegurarnos de que esto no va a ser así,
y que no va a haber un monopolio de las fuentes de información periodística y que no va a haber una restricción al acceso a esas fuentes, ¿sí? Entonces, en principio, en esto consiste el derecho al acceso a las fuentes de información. Debe ser amplio, debe ser irrestricto, debe ser perdón, debe ser amplio y restricto y debe ser gratuito, ¿sí? Por otro lado, también recuerden que las fuentes, ya hablando de alguna manera la responsabilidad profesional del comunicador, las fuentes tienen que ser fidedignas, tienen que ser veraces, tienen que estar actualizadas, ¿no es cierto? Esto ya del lado de la responsabilidad de quien da la información, porque nosotros como consumidores, y también ya lo hablamos anteriormente, como consumidores de un bien que es la información, tenemos derecho a que ese bien tenga unas características de que sea justamente veraz, fidedigno y actualizado, ¿sí? Para que ese bien que estamos consumiendo sea un bien realmente que esté en el comercio, digamos, o en la circulación y que pueda hacer, así como debemos garantizar que los alimentos que consumimos, el Estado tiene que garantizar que los alimentos o los medicamentos que consumimos no estén vencidos y que realmente sean buenos para la salud. Bueno, de la misma manera, la información que consumimos tiene que tener estas características para ser un bien que esté en condiciones de ser consumible correctamente por nosotros, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, si vamos al secreto de las fuentes de información periodística, que es ya la segunda parte de esta unidad, ¿a quién les parece a ustedes que protege el secreto de acceso, del secreto a las fuentes de información? Normalmente me suelen decir, creemos que protege a la fuente. Bueno, yo les digo que no, esto no es así. El secreto de las fuentes de información protege al periodista, protege al profesional de la comunicación. ¿Por qué? Porque en realidad para que el profesional de la comunicación pueda hacer su trabajo como corresponde, pueda acceder a la mayor cantidad de información y a su vez que esa información pueda entrar en el circuito y nosotros los ciudadanos podamos tener acceso a la misma, es necesario de que el periodista pueda acceder con tranquilidad a todo tipo de fuentes en distintas condiciones, a través de distintos medios, para de esa manera tener la mayor cantidad posible de información, ¿sí? Entonces, en definitiva, el secreto de las fuentes es una garantía constitucional que protege el trabajo del comunicador social, que protege al periodista en el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Entonces, muy bien. El artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿se acuerdan que si vamos de nuevo, por eso les puse ahí en los archivos de nuevo el PowerPoint de la Constitución? Si vamos al artículo 43 vemos que en el primer párrafo habla del amparo, en el segundo párrafo habla de la garantía de la habeas data, perdón, en el tercer párrafo habla de la habeas data y en el cuarto párrafo habla del habeas corpus. Bueno, muy bien. El tercer párrafo es el que nosotros estudiamos y es el que es como la Biblia para nosotros. ¿Por qué? Porque toda la primera parte habla de la habeas data y en la última parte hay una última oración de ese tercer párrafo que la vamos a leer, que la tienen ustedes ahí en el PowerPoint y que dice lo siguiente. Primero desarrolla todo el párrafo tercero del artículo 43 con el habeas data y la última oración dice, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Pareciera como que esta oración viene medio colgada en este párrafo tercero que habla del habeas data, pero bueno, es lo que tenemos, es la manera en que nuestra Constitución está redactada. Y lo que tenemos que saber entonces es que
Para ustedes, digo ustedes porque yo no soy periodista, soy apenas abogada, pero para ustedes, para los periodistas, para los comunicadores sociales, el secreto de las fuentes de información es una protección constitucional. Está reconocido como una garantía protegida constitucionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que este derecho y esta garantía no les puede estar a ustedes afectado por absolutamente nadie. Es decir, si ustedes son citados por un juez, por una noticia o por una información que dieron, y ese juez les obliga a ustedes a revelar su fuente, ustedes se pueden amparar en este artículo 43 de la Constitución, más puntualmente en el párrafo tercero y más específicamente en la última oración del párrafo tercero del artículo 43, que establece como garantía constitucional el secreto de las fuentes de información periodística. ¿Sí? Entonces, ustedes se pueden amparar perfectamente en este secreto porque de esta manera van a estar protegiendo las fuentes y al estar protegiendo las fuentes están protegiendo su trabajo y al estar protegiendo su trabajo están protegiendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados por ustedes, a buscar y a recibir la información que ustedes, profesionales de la comunicación, nos brindan a nosotros los ciudadanos. Que por otro lado, artículo primero, necesitamos para poder controlar los actos de gobierno y los actos de todas aquellas personas cuya función nos afectan en el derecho que tenemos los ciudadanos, porque tienen poder de decisión, porque tienen poder de dirección, porque tienen esta capacidad, porque nosotros se las dimos de representar, ¿sí? Entonces fíjense cómo todo va concatenado. Ustedes tienen que tener un amplio acceso a las fuentes para poder tener información y para poder brindarnos a nosotros los ciudadanos esa información para de esa manera nosotros los ciudadanos poder controlar a aquellas personas que tienen poder de decisión sobre nuestras vidas, ¿sí? Muy bien, ahora, esta garantía constitucional de protección de las fuentes de información periodísticas también tiene como una contrapartida, que es una obligación que ustedes, los periodistas, tienen. Como todas las personas que tenemos una profesión, tenemos dentro de nuestra profesión la obligación de resguardar todos aquellos secretos o todas aquellas informaciones a las que tenemos acceso en base al ejercicio de nuestra profesión. ¿Está? Entonces, fíjense cómo este secreto de las fuentes de información periodística es también como una moneda de dos caras. Porque por un lado es un derecho que ustedes tienen, artículo 43, párrafo tercero, última oración de la Constitución, pero por otro lado también es una obligación que ustedes tienen, como todos los profesionales tenemos, a mantener el secreto de la información que hemos obtenido como ejercicio natural de nuestra profesión. Y ahí es donde me gustaría que vean, fíjense, acá vamos a ir, yo tengo que ir a mi pantallita de Skype, a ver, tengo que volver a la llamada. Quiero que miren el PowerPoint que tienen ahí, ¿sí? El PowerPoint que yo les subí, esperen que lo tengo que encontrar yo en mi... A ver. No sé cómo hacer eso, alguno de ustedes me tendría que ayudar a cómo se ve la pantalla compartida. Muy bien, fíjense, si van al PowerPoint del Código Penal, que es el primero que les mandé, es una sola plaquita, en realidad, que dice Código Penal Argentino, capítulo tercero. Este capítulo tercero se llama Violación de secretos y de la privacidad. Y fíjense lo que dice el artículo 156. Dice, será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 90.000 e inhabilitación especial, esto quiere decir inhabilitación para el ejercicio de la profesión, en su caso por 6 meses a 3 años,
El que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño y lo revelare sin justa causa. Entonces, fíjense que el secreto, y aquí en este artículo penal podemos poner al secreto de las fuentes de información periodística. Es decir, este secreto de las fuentes no solamente ya es un derecho y una garantía constitucional protegida en el artículo 43, párrafo tercero, sino que también es una obligación profesional. Ustedes, como profesionales, tienen obligación de conservar las fuentes en secreto, porque de no ser así están violando el artículo 156 del Código Penal. ¿Ven? Es decir, tenemos por un lado un derecho y por otro lado una obligación que podría generar una consecuencia penal si ustedes no la cumplen. ¿Se entiende esto entonces? Fíjense, vamos a poner un ejemplo muy grosero para que ustedes entiendan esto. Supongamos que ustedes dan una información donde dicen: fuentes judiciales han confirmado que fulanito de tal ha sido, aparentemente por las pruebas que obran en el expediente penal, quien ha cometido el delito de malversación de fondos en la causa conocida como la cuestión este problema que ha habido con el sobreprecio de alimentos, ¿sí? Bueno, supónganse que ustedes dicen esto y sacan toda la información referida a este tema. Y resulta que un juez los llama por una denuncia de este fulanito y les dice, el juez les dice, bueno, muy bien, usted dijo que fuentes judiciales le han revelado esta información, muy bien, quiero yo, el magistrado que está entendiendo en esta denuncia, que usted revele esa fuente que le ha dado a usted esa información. Muy bien, ¿qué podrían hacer ustedes acá? ¿Cómo podrían protegerse? Ustedes, por un lado, tienen la garantía constitucional del artículo 43, donde le dicen al juez, mire señor juez, yo ejerzo mi garantía constitucional de no revelar el secreto de las fuentes de mi información como profesional de la comunicación social. Eso solo bastaría para que ustedes no tengan la obligación de decirle al juez quién fue la fuente. Muy bien. Pero por otro lado, ustedes también le pueden decir, por otro lado, señor juez, si yo revelara mi fuente, estaría violando el artículo 156 del Código Penal, porque esta es una información que yo obtuve en el ejercicio de mi profesión de comunicador y yo tengo el derecho, pero a su vez tengo el deber de mantener en secreto la fuente que me proveyó esta información, porque de no hacerlo así, esta fuente me podría denunciar en virtud del artículo 156 del Código Penal por una violación específica y directa a la obligación que yo tengo de mantener el secreto de lo que yo haya, de la información que yo haya obtenido dentro del ejercicio de mi profesión. Hace a la intimidad del ejercicio de mi profesión quiénes son mis fuentes. Y por lo tanto, de revelarlo, podría, además de estar no, digamos, desoyendo la garantía constitucional del artículo 43, podría estar violando el artículo 156 y cometiendo un delito que es el de violar el secreto de la información profesional. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del secreto de las fuentes de información periodística. Es un derecho conforme lo establece el artículo 43, párrafo tercero, infine de la Constitución Nacional, pero a su vez es un deber, que es el deber de no violar el secreto profesional, porque de violarlo vamos a estar incurriendo en un delito penal, que es el delito establecido o tipificado por el artículo 156 del Código Penal argentino. ¿Sí? Entonces, de esto es todo lo que quiero hablar de teoría hoy, porque quiero avanzar en realidad sobre las dudas que ustedes tengan respecto de todo este material con el que estamos trabajando. Entonces, yo lo que quisiera en este momento es, a ver si puedo ver el chat. Me gustaría lo siguiente, me gustaría que por un lado me digan, si quieren abrir, si van a ser ordenados para hablar, pueden abrir sus micrófonos y me pueden ir haciendo las preguntas oralmente, porque la verdad es que también sirve que la hagan oralmente, así la escuchan sus compañeros. Esto sí van a ser ordenados. Y si no, me pueden ir pasando las preguntas en el chat y yo las voy contestando. Pero antes de eso, les quiero decir lo siguiente. En general he estado mirando los prácticos y me parece que están bien resueltos, están muy bien resueltos. Me gustó mucho lo creativos que son para buscar noticias, la verdad es que buscaron noticias de lo más variadas y eso me encantó. En general interpretaron bien la diferencia de lo que es censura directa, censura indirecta y censura judicial, y en general también entendieron bien la diferencia de lo que es la censura judicial y la tutela preventiva. Les subí, sin embargo, un PowerPoint de censura y al final de todo la última placa tiene la diferencia entre lo que es censura judicial y tutela preventiva. Les quiero en realidad achacar acá la diferencia para que ustedes la tengan bien clara, porque algunas personas no llegaron a entender muy bien la diferencia. En general sí, pero algunas personas no. Entonces, tanto en la censura judicial como en la tutela preventiva, la prohibición de publicación se genera mediante una sentencia judicial que es dictada a pedido de parte interesada. Es decir, alguien que sabe o se entera de una publicación que puede dañar lo que él considera un derecho propio a la intimidad o al honor, y entonces pide a un juez que le ordene a un medio específico o a un conjunto de medios que se abstenga de realizar una publicación específica. El juez dicta una sentencia y obliga a esos medios a que no efectúen la publicación. Muy bien, esto es común y es igual tanto en la censura judicial como en la tutela preventiva. La única diferencia está en que en el caso de la censura judicial, la sentencia no tiene un fundamento legal basado en una ley anterior que permita evitar la publicación o prohibir la publicación para proteger un derecho. ¿Está? Sin embargo, en la tutela preventiva sí existe una ley anterior en la que se basa el juez para prohibir la publicación. Entonces, la tutela preventiva tiene basamento legal. Por ejemplo, podría ser, como es el caso de Juanita Viale, es decir, esa sentencia se basa en el derecho a la intimidad de los menores y a la preservación de la intimidad de los menores, que ya lo establece la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa convención era preexistente y el juez se basa en esa convención para decir la identidad del menor debe ser preservada, porque así lo dice la convención y me baso en esta convención para decir que efectivamente
los medios tienen prohibida la publicación de todo tipo de imágenes relativas al menor, al bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, como se basa en una ley anterior, esa sentencia es perfectamente legal. En el caso Cervini de Cubría, no había ninguna ley que merituara, que diera fundamento a la sentencia que dictó el juez prohibiendo la publicación. Y por lo tanto, esa sentencia es una censura judicial que es ilegal, porque no tiene una ley previa que fundamente esa sentencia. ¿Está? Entonces, esta es la diferencia, que se las vuelvo a explicar porque es un error muy común el no entender la diferencia, ¿sí? Entonces, se las explico acá, se las vuelvo a explicar, creo que es la quinta vez, pero además lo tienen en el PowerPoint que les subí acá, que también se los voy a subir a las otras plataformas. Pero quiero que entiendan muy bien la diferencia, porque este es un tema bien puntual, es un tema normalmente de examen y es un tema en el que se confunden, ¿sí? Se confunden. La tutela es legal porque existe un basamento de una ley previa que lo permite y la censura judicial es ilegal porque no hay una ley que la permita. ¿Sí? Bueno, muy bien. En el resto de las cuestiones he visto normalmente que han resuelto bien los prácticos. Otra cuestión que por ahí vi que no estuvo mal, pero estuvo incompleta es cuando yo les dije que vayan a leer los tratados internacionales, los 11 tratados, y les dije, no en todos, pero en muchos de ellos van a encontrar derechos relacionados con el derecho a la información de manera directa, pero también de manera indirecta, y quiero que se refieran a ambos, lo que ha sucedido es que muchos de ustedes solamente se centraron puntualmente en el derecho a buscar, recibir y difundir información, que es obviamente la fundamentación directa o la relación directa con el derecho a la información. Sin embargo, hay otros derechos que también se relacionan indirectamente con nuestro derecho y que también están tratados en nuestra asignatura que no he visto que los trataran. Ejemplo, el derecho a la intimidad, ejemplo, el derecho al honor, ejemplo, el derecho de rectificación y de respuesta. Entonces, a todas aquellas personas que no se han centrado en estos otros derechos, quiero que vuelvan a ese práctico, que revisen los tratados y que se fijen todos aquellos artículos que regulen estas cuestiones, ¿sí? Es decir, no solamente el artículo que dice que tanto los niños como las mujeres, como las minorías, tienen derecho a buscar, recibir y difundir información, sino también todos aquellos artículos que se refieran a la intimidad, al honor y al derecho de rectificación y de respuesta. ¿Sí? Entonces, rehagan esa parte del práctico, revisen y vuelvan a especificar ahora ya estos artículos que se relacionan indirectamente con el derecho a buscar, recibir y difundir información. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, si estamos preparados, quiero escuchar sus comentarios o sus preguntas, por favor. Vamos adelante con eso. Los escucho o los leo, lo que prefieran. ¿No tienen preguntas hoy? Profe, hay varias preguntas en el chat. En el chat, ¿y por qué yo no las estoy viendo si tengo abierto mi chat? A ver, esperen chicos, a ver por qué. A ver.
no sé, por algún motivo. Era cuestión de bajar el scroll nomás. Perdón, chicos. Profe, yo le hago una Pero, consulta, de paso ya por audio. bueno, decime, ¿quién sos? Em, ¿Quién sos? Yo soy Luz Quinteros. Luz, Igual le hice sí. una pregunta en el chat también, pero ya Sí, se me por ocurrió eso, otra sobre el trabajo para no práctico. duplicar las respuestas. Sí, decime. Em, Habían algunos casos Sí. en que los periodistas, o un grupo de periodistas denunciaban censura. La cuestión está en que actualmente, bueno, se puede decir que no, bueno, algunos compañeros, yo tengo una compañera que, por ejemplo, no quiso tomar un caso de estos porque decía, bueno, no se sabe si es verdad o no, ya que está esto de también lo que uno piensa, lo que el periodista dice, que cree que puede ser, La digamos. opinión, la opinión. Ujú. Claro, yo tomé el caso de un periodista que bueno, que la única voz que hay es la de él, digamos. Él dice que los productores lo intimaron. Bueno, claramente hubo una nota que no publicó, pero después el despido de él, él dice que fue por una idea, una directiva de gobierno, pero claramente los del canal le habrán dicho otra cosa. Yo lo tomé como claramente censura. Sí, me Eso, encantó, me encantó ese caso. Sí, me gustó porque fue bien jugado, bien arriesgado de tu parte tomar el caso. ¿Vos qué tipo me acuerdo bien ese caso, qué tipo de censura lo habías calificado a eso? lo que pasa es que hay Porque de ahí los dos está tipos, la cuestión, digamos. hay censura directa y hay censura indirecta. Exactamente. Yo tomé la parte que era, me parece que indirecta, que fue cuando lo despidieron, pero en la nota se ve todo el proceso, digamos. Él le explica que primero lo intimaron a que deje de hablar de algunas cuestiones, Sí. después los productores le decían que bueno, que hay algunas notas que no se van a subir, y bueno, fue todo un proceso hasta que terminó en el despido del mismo, y bueno, y el programa se bajó y ahora está en la web, ¿Y pero hay de los dos, digamos. tu pregunta cuál es? ¿Cuál de los dos tipos de censura es aplicable ahí, digamos? No, la pregunta en realidad es si esos casos los podemos tomar como censura, porque por ahí esta compañera que me preguntó me dijo, pero no se sabe porque en realidad tenemos la palabra de un periodista contra capaz la del canal. A eso quiero llegar. Claro. A ver, digamos, acá vos ya estás planteando una cuestión de prueba, digamos, ¿no? Porque yo te puedo despedir a vos diciéndote que los motivos son que es reducción de personal y no me da el dinero para pagarte el sueldo, pero en realidad mi motivo real es que estoy recibiendo presiones de afuera para que vos, para levantarte el programa o para que vos no digas lo que estás diciendo o no hagas los informes que estás haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya es una cuestión de prueba. Ahora, a los efectos de visualizar cómo pueden llevarse adelante los diferentes tipos de censura, el caso está perfecto, digamos. Más allá de que después hay una cuestión de prueba, sí, en realidad lo despidieron porque es reducción de personal, pero la verdad es que lo despidieron porque el gobierno estaba presionando para que esa persona no salga más al aire. Pero en realidad, a los efectos de visualizar las censuras, el caso sirve perfectamente. Y como vos fuiste haciendo la progresión del caso, efectivamente, hubieron situaciones donde hubo censura directa porque le decían, no, mira, este informe no lo vas a presentar, hasta que llegaron al punto de despedirlo, que ahí podemos discutir si es una censura directa o una censura indirecta. En realidad, si los fundamentos que le dieron es solo reducción de personal, entonces la censura es indirecta, porque en realidad están evitando la libertad de expresión por medios indirectos. No es que le están diciendo, no, mira, este informe no quiero que lo saques. Lo están despidiendo con otros motivos, pero en realidad lo que no quieren es que ya hable o que dé su punto de vista o que siga haciendo las investigaciones periodísticas que estaba haciendo. ¿Entendés? Entonces, ustedes lo único que tienen que tener en cuenta es siempre poder fundamentar
en base al concepto que ustedes están utilizando. Si vos me decís, mire, profe, para mí en este caso hay en alguna instancia censura directa por esto, porque directamente le están diciendo esto no lo vas a publicar, y en otra instancia censura indirecta, porque si bien no le están diciendo este material no lo vas a publicar y no le están revisando previamente el material, directamente lo despidieron para que no hable. Entonces, es una manera indirecta de evitar la libre expresión, que es por definición el concepto de censura indirecta. ¿Entendés cómo es? Es decir, Sí, sí. el concepto de censura indirecta es modos indirectos de evitar la libertad de expresión. Ejemplo, te despido de mi canal, sin decirte el motivo real. ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? ¿Entendés, Luz, lo que te quiero decir con esto o no? Sí, sí entiendo. Después tengo otra consulta también con respecto a eso. Sí, decime. Tenía otro caso, por ejemplo, que lo puse, el de los trabajadores de la televisión pública, que Sí. era una cuestión de títulos y de cómo se redactaba, digamos, y qué se contaba. No tanto qué se contaba, sino cómo se lo comentaba. Uh-huh. Por ejemplo, el caso del presidente Guaidó en Venezuela, el presidente Uh-huh. que querían poner como título presidente Auto. de Ajá. facto, y que los productores o alguien, algún encargado decidió que no, que se iba a poner presidente electo o algún término así más aceptable, Un digamos. eufemismo, sí. Claro, en ese caso claramente hay una especie de un control, no sé si llamarlo censura, esa es mi pregunta, porque se está ¿Sí? controlando en sí cómo Sí. uno transmite la información. Es que sí, porque acordate, Luz, y digo Luz porque estoy hablando con ella puntualmente, pero les digo a todos esto, chicos. Acuérdense que la censura es no solamente la prohibición, sino todo lo que implique un análisis, control y evaluación previo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, si yo antes de decir que Guaidó es presidente autoproclamado, tengo que ir a preguntarle a mi jefe editorial y mi jefe editorial me dice, no, no digas eso, no digas eso, porque eso de alguna manera es como estar a favor del régimen de Maduro, porque vos estás diciendo que esta otra persona no es un presidente constitucional, sino que se autoproclamó y que por lo tanto de alguna manera estás infiriendo que es un presidente de facto. También yo como estoy bajando línea, estoy diciendo, no, esto no lo vas a decir así, lo vas a decir de esta otra manera. Entonces, es censura y es censura directa, porque es un control, es un análisis, es una evaluación previa y en definitiva te estoy cambiando tus palabras, estoy cambiando, vos no estás diciendo lo que vos querés decir, estás diciendo lo que yo te estoy diciendo que digas. Pero, profe, ¿Entendés? Sí, sí, ¿y la sí, línea decime, te editorial escucho. del medio? ¿Cómo? ¿Y la línea editorial del medio? Y bueno, y es que ahí hay un problema. El tema de las líneas editoriales es un problema que para mí sería muy lindo de discutir, porque a ver, suponte que vos sos empleado de un medio X, que en general es un medio independiente, donde los periodistas pueden decir lo que piensan, tienen libertad de investigar. Y ese medio, y ahí va otro tema relacionado, bien relacionado con esto, ese medio es comprado por un multimedio, ¿ok? Que tiene una línea editorial bien marcada. Supongamos, te digo cualquier cosa, es oficialista. Está. Entonces, resulta que ese medio que era completamente independiente, ahora lo compra este multimedio y pasa a tener esta línea editorial. Y vos, que antes trabajabas libremente, ahora, antes de hablar y antes de publicar tu nota o lo que fuera que vayas a publicar, la vas a llevar a tu nuevo jefe de edición, a tu nuevo jefe, qué sé yo, y él lo va a leer y te va a decir, no, esto no lo vamos a decir así. No vamos a decir que Guaidó es autoproclamado, porque en definitiva esto es darle la derecha a Maduro. ¿Entienden cómo es?
Entonces, ¿por qué decimos que el monopolio de los medios es una forma indirecta de censura? Porque pasa esto, ¿entienden? Le cambiamos la línea editorial, pero tenemos derecho a tener una línea editorial. Sí, tenés derecho a tener una línea editorial, pero resulta que, ¿qué hiciste? Indirectamente fuiste comprando todos estos satélites que eran independientes y que ahora ya no son más independientes, ahora tienen que seguir tu línea editorial. Entonces, esta es la manera indirectamente de ejercer censura. Entonces, ¿vos qué vas a hacer que querés seguir siendo independiente? Pero le va a decir, no, pero yo era independiente y nosotros no teníamos problema, podíamos publicar. Bueno, pero ahora ya no, y ahora perteneces a este multimedio y vas a tener que respetar esta línea editorial. Y si no te gusta, renuncia y andate. ¿Renuncia? Estás en todo tu derecho a renunciar. Yo no te voy a echar, porque yo quiero que vos sigas trabajando para mí. Pero si seguís trabajando para mí, tenés que respetar la línea editorial. ¿Se entiende? Y es acá donde, de alguna manera, la necesidad de trabajar del periodista se ve, es lo que determina que muchas veces los periodistas tengan que seguir una línea editorial que ni siquiera comparten, porque necesitan trabajar, porque necesitan comer, porque como todos los profesionales necesitamos de nuestro trabajo para vivir, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa acá? Se tienen que acomodar a la línea editorial. Entonces dejan de ser independientes. Porque aunque esta línea editorial sea teóricamente amplia e independiente, la verdad es que vos lees los multimedios y no son muy independientes, que digamos. Tienen una línea editorial que a veces, aunque ni siquiera esté sesgada por el gobierno en sí, está sesgada por otras cuestiones ideológicas, ¿sí? Que a lo mejor no tiene que ver puntualmente con la política, aunque en realidad nunca está divorciada de la política, pero sí tiene que ver con otras cuestiones ideológicas, económicas o ideológicas políticas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que decíamos hoy cuando hablábamos al principio de la clase, la idea es que el Estado tiene que controlar que no exista un monopolio de los medios. Porque de existir un monopolio de los medios, va a existir un monopolio de la información y por lo tanto un monopolio de lo que es la expresión, es decir, solamente vamos a estar leyendo todo el tiempo una línea editorial, que es la que va a estar colonizándonos nuestras cabezas y nuestra forma de pensar y va a estar formateando nuestra opinión de una sola manera y con un solo tipo de información. Por eso que cuando decimos, y decíamos hoy al principio, el acceso a los medios tiene que ser público, amplio y restricto y gratuito, no tiene que ser restringido y no tiene que existir monopolios, es para asegurar justamente de que todas las voces se escuchen. Porque de lo contrario, estamos siendo víctimas de censura, en algunos casos directa y en algunos otros casos indirecta. La compra monopólica de todos los medios chicos por parte de los multimedios que los absorben es una forma indirecta de censura. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro esto? No sé con quién estaba hablando, quién fue el último que me hizo la pregunta. Agustín Gómez, profe. Agustín, ¿se entendió esto? Perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Hay algo más que te quede ahí en el tintero? Yo incluí un caso de Corrientes, digamos, en censura, Sí. caso de censura directa, el caso de un periodista de Libertador que publicó una nota titulada Itatí Narco, escuchas y involucrarían a jueces en el cobro de supuestas coimas. El medio publicó una aclaratoria en la que comunicaba que había sancionado al periodista por esa publicación. FOPEA recogió el guante, le pidieron que no se sancione al periodista, pero en definitiva se terminó sancionando al periodista. Inclusive la noticia ya no se encuentra en la web, solo en la edición impresa, digamos.
Eso para mí es censura directa, ya ni siquiera indirecta. O sea, sacar la publicación es censura directa. Sancionar al comunicador puede ser una manera de censura más indirecta. ¿Por qué? Porque además ejerce sobre él, de alguna manera, esta cosa ejemplificadora, ¿no? De decir, a ver, si vos seguís en esta línea de información, entonces vamos a tener que echarte, te vamos a bajar el sueldo, te vamos a seguir sancionando. Es como ejemplificador. Entonces, de alguna manera, es un ejercicio indirecto de censura. Ahora, sacar la publicación de los medios, eso es censura directa. ¿Entienden? Es decir, yo lo que quiero que entiendan es que hay situaciones donde es una zona medio gris entre censura directa y censura indirecta. ¿Está? Entonces, en estas cuestiones donde es una zona medio gris, está todo muy discutible y entonces en ese caso lo que es importante para ustedes es que ustedes sepan fundamentar bien por qué lo ven como directo o por qué lo ven como indirecto. Directo, censura directa, acuérdense, es el control, la evaluación previa o directamente la supresión o la prohibición de publicación. Mientras que el modo indirecto son medios más sofisticados de no permitir la libertad de expresión. Pero, por eso, hay situaciones que son muy grises y que son difíciles porque pueden empezar con una instancia de censura indirecta para terminar directamente después con sacar la publicación, como es este caso que vos decís, primero lo sancionamos, pero después directamente sacamos la publicación. Entonces, comenzó de una manera, pero después se convirtió en una censura más directa. ¿Está? Pero es una zona gris, difícil de determinar, digamos. ¿Estamos con esto? Perfecto. Bueno, ¿alguien más? A ver qué preguntas no contesté del chat. A ver, Daniela. Espérate, a ver. Muchas tengo acá. Esperen, chicos. Luz. Camila, profe, lo que yo no entiendo en el segundo fallo es que si es una sentencia ilegal, ¿cómo pudo ser posible que se haya... que se haya dictado, me habrás querido decir acá, Camila, una sentencia así, si en teoría es ilegal? Bueno, Camila, ¿me estás escuchando? Camila, Camila, ¿estás ahí? Bueno, no importa. Fíjense lo que dice Camila, porque es interesante. ¿Cómo puede ser que una sentencia sea ilegal? Por más contrasentido que parezca, a veces una sentencia puede ser ilegal. Una sentencia, por ejemplo, que no respeta la Constitución Nacional es una sentencia ilegal. Y muchas veces pasa. Es decir, la sentencia no tiene un basamento legal claro. Entonces, en teoría, pretende proteger un derecho, pero desatiende, por ejemplo, otro derecho al que la Constitución le da una mayor jerarquía en un caso específico. Eso es lo que pasa en estas sentencias que prohíben publicaciones sin tener una ley o sin basarse, sin fundamentarse en una ley previa que realmente bajo ciertas circunstancias le da mayor valor al derecho a la intimidad o al derecho al honor o al derecho a la identidad por sobre el derecho a la información, ¿sí? Y a veces esto puede pasar. En ciertos casos específicos hay normas, hay leyes que establecen que hay ciertos derechos que están por encima del derecho a la información. Entonces, en estos casos sí se admite una prohibición, pero si la prohibición de la publicación no está basada en una ley específica que lo permita, entonces esta sentencia no tiene basamento legal y por lo tanto sí es ilegal. Puede pasar
es inconstitucional la sentencia y entonces uno apela, va a la Cámara y la Cámara la revisa y si encuentra esta falla, la revierte y establece o dicta un nuevo fallo en base a la norma específica, que en este caso, por ejemplo, sería el artículo 14 de la Constitución, que es el que prohíbe la censura cuando no existe un basamento legal que así lo admita con una ley que obviamente tiene que ser previa y además de ser previa, tiene que ser razonable, es decir, tiene que admitir la prohibición de la publicación de manera razonable y de manera proporcional al derecho que está protegiendo. ¿Está? Lamentablemente, Camila, no sé si me escuchaste porque no veo, no te escucho. Espero que me hayas escuchado y que se haya entendido esto. Pero sí, a veces una sentencia puede ser ilegal porque no está basada en una ley previa que permita la prohibición de la publicación. A ver, ¿qué más? Me preguntan. Ana Paula del Fabro. Profe, a pesar de que el caso Servini cubría de censura judicial, los jueces no habían evaluado el contenido al salir al aire en el programa y sin embargo prohibieron igual. ¿Cómo se explica eso? Justamente, esto fue lo grave. Fíjate que en este caso, Ana Paula, no sé si me estás escuchando, los jueces directamente prohibieron, ni sabían de lo que se trataba. Ni sabían de lo que se trataba la publicación y la prohibieron. En cualquiera de los casos hubiese sido un caso de censura judicial. Sea que hubiesen pedido el material publicable antes para evaluarlo o sin saber y sin evaluarlo previamente, como fue el caso Servini cubría concretamente, prohíban la publicación, en ambos casos es una censura ilegal porque no se refiere ni a cuestiones de orden público, ni moral pública, ni salud pública, ni la salud, ni moral de la niñez, de la infancia y de la adolescencia, ni la seguridad nacional, ni cuestiones que tengan que ver con la propaganda del odio racial, nacional, religioso, ni la propaganda de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, como esta publicación no estaba dentro de ninguna de estas excepciones que admite la ley, en todos los casos hubiese sido una censura judicial ilegal, sin basamento específico de una ley previa que lo permita. No importa que el material no se haya evaluado. La sola prohibición ya implica censura. Acordate que la definición de la censura, es decir, la censura por definición es el análisis y evaluación previa o la prohibición aún sin análisis y sin evaluación previa. Es decir, sea que lo analicen previamente o sea que no lo analicen y de todas maneras lo prohíban, estamos en un caso de censura directa. El material publicable no puede ser ni previamente evaluado para su posterior prohibición o revisión o modificación, ni tampoco se lo puede prohibir directamente. En principio, debería poder publicarse y eventualmente, si con ello se dañó algún derecho, se responderá ulteriormente por la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que haya podido caer el profesional. Pero bajo ningún punto de vista se puede prohibir antes de la publicación, porque eso es lo que impide el artículo 14 de la Constitución Nacional. Muy bien. No sé, Ana Paula, si está contestada tu pregunta, pero si hay algo que no quedó claro, pregúntame. Daniela me dice, profe, el derecho a la libertad de expresión no es algo absoluto. Por ejemplo, el exteniente coronel de Rosario que subió un video incitando a la violencia en un contexto de emergencia sanitaria y ahora se le abrió una causa penal. Exactamente, Daniela, porque justamente, y acá me manda el videito, qué interesante este caso no lo había leído. Justamente, Daniela, lo que estás diciendo es así, porque lo que este señor violó es esta misión de incitar al odio, de incitar a la violencia.
Entonces, esto es una propaganda al odio y a la violencia. No vi el video, pero por lo que vos estás describiendo, este accionar sería que estaría dentro de esta incitación del odio a la violencia, del odio y la violencia. Acordate que esto es una excepción a la libertad de expresión. Es decir, nosotros no podemos libremente salir en un medio a incitar a la violencia, porque esto sí permite la censura, sí permite la prohibición de la publicación. Esta es una excepción a la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, tranquilamente se puede evitar esta publicación y estamos haciendo una prohibición, una tutela preventiva, es una prohibición legal porque tiene un fundamento. El fundamento es que no podemos incitar a la violencia porque esto está prohibido por la ley. Y como esto está prohibido por la ley, entonces la prohibición de la publicación está perfectamente fundamentada en la ley. Es legal. En este caso la prohibición de la publicación es perfectamente legal, ¿sí? Porque está dentro de las excepciones admitidas. Miren de nuevo el PowerPoint de censura y ahí está todo bien especificado. Pero sí está re interesante el caso, me gusta. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Eso sería, en realidad, en este caso, vos me decís si sería responsabilidad ulterior. En este caso se podría tranquilamente bajar la publicación de todos los medios y estaría perfecto, no sería ilegal bajar esa publicación, pero además esta persona sí podría responder porque como él hizo la publicación, entonces ya obviamente que incursionó en una responsabilidad y esta persona exactamente respondería penalmente. En este caso vos me decís que se le inició una causa penal, estaría respondiendo penalmente y exactamente este es un caso típico de responsabilidad ulterior. Ahora, si esta publicación se baja de todas las redes, está perfectamente basado en la ley y no implicaría censura, ¿sí? Estaría perfectamente excepcionada y es probable y posible que se lo baje y está perfectamente. Y sí, esta persona va a responder penalmente como responsabilidad ulterior a su acto de haber subido esto. Sí, está perfecto lo que decís, Daniela, es así. Bueno, muy bien. Camila me dice que ya me escuchó. Ana Paula me dice que sí me entendió. Santiago, consulta, aparte de los trabajos prácticos. Sobre el primer parcial, ¿hay alguna información, fecha o modalidad? Santiago, lamentablemente todavía no hay nada de eso. Lamentablemente. Y acá José me pone algo del diario Época. Espérate, José, que abro la imagen. Chaco exportó la maldita... Sí, sí. Ah, no, esto fue increíble, sí. Bueno. Eso podría ser considerado incitación al odio. ¿Y vos qué pensás? Mirá, José, lo que te voy a decir. ¿Vos qué pensás? Habilitá tu micrófono y contame vos lo que vos pensás al respecto. ¿Podés habilitar tu micrófono? Y si no, decime por el chat, medio cortito, lo que pensás. Y yo pienso que, por lo menos, sí, es una construcción errónea y se propensa a la bronca con los vecinos del Chaco. ¿Vos dónde vivís, José? Corrientes Capital. Ah, bueno, vos estás fuera de discusión, entonces. Yo estoy en el horno, ¿eh? Mira, yo les exporté la maldita enfermedad a usted. No, gracias a Dios, no. Sí, esto fue, sí, grave, fue muy criticado, inclusive nosotros los profes de comunicación tenemos un chat y estaban indignados los comunicadores por esta manera de comunicar, obviamente. Sí, sí, es incitación es incitación al odio, podría ser. Y yo lo veo más por el lado de la discriminación, me parece a mí. Es más discriminatorio que otra cosa. Porque la verdad es que nadie sabe
En este momento casi todas las provincias tenemos casos de coronavirus. Y es imposible saber de dónde vinieron los casos, digamos. La verdad es que esto es imposible saber porque es como dicen, el enemigo silencioso. Puede ser que algunos casos hayan venido de Chaco, como puede ser que algún caso que tengamos en el Chaco haya venido de Corrientes o de Ciudad de Buenos Aires o la gente que fue afuera del exterior. Es imposible saber. Entonces, realmente una calificación de esta naturaleza es discriminatoria y es incitadora, sí es incitadora, así que podría generar. ¿Qué tipo de responsabilidad te parece, José, que puede generar esto? ¿Qué te parece? Qué buena pregunta. ¿Me estás... Sí. ¿Cómo eran las responsabilidades? ¿Te acordás? 3 tipos de responsabilidades. Espera. Sí, Luz, está bien lo que me decís. Es responsabilidad ulterior. Yo le pregunté a José qué tipo de responsabilidad. Piensen todos a ver, ¿qué tipo de responsabilidad podría generar? Yo te espero tu contestación igual, José, pero ustedes vayan pensando los demás qué tipo de responsabilidad consideran que puede generar. Sí. Sí, ulterior, sí, me dice Gustavo ulterior, claro. La responsabilidad es ulterior porque la publicación ya se hizo. Entonces, hecha la publicación, ahora nos viene la responsabilidad posterior a la publicación, la responsabilidad ulterior a la publicación. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, había 3 tipos de responsabilidades posteriores a la publicación. ¿Cómo eran esas? Bueno, les voy a recordar yo. La responsabilidad ulterior, exactamente, Daniela, puede ser civil o penal o administrativa. ¿Sí? La responsabilidad ulterior puede ser civil, penal y o administrativa. Porque son 3 instancias diferentes. Es decir, yo me sentí, ustedes dijeron algo de mí, supónganse, a ver, es el ejemplo que siempre doy. La doctora Sesmero vende los parciales a los alumnos para que ellos tengan las respuestas previamente y puedan salir bien. Muy bien. Acá se pueden generar mínimo 2 tipos de responsabilidad. Yo me siento, por un lado, ofendida en mi buen nombre, en mi honor, en mi responsabilidad profesional. Entonces, inicio contra quien dio esa información una acción civil de reparación por los daños y perjuicios que me causó. Responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil, esa acción civil por daños que yo inicié, va a determinar que si esta persona es encontrada responsable civilmente por los daños, me vaya a tener que pagar una indemnización por el daño que me produjo. Muy bien, pero también puedo iniciar una acción penal por injurias y calumnias. Ya vamos a ver más adelante la definición de injurias y de calumnias, pero resulta que esta persona no solamente me perjudicó mi buen nombre y mi honra, sino que además me está imputando un delito penal, porque está diciendo que yo estoy cometiendo un acto de prevaricato, un delito penal del Código Penal. Entonces, ¿qué hago yo? Yo la voy a denunciar penalmente porque me está calumniando, me está imputando falsamente la comisión de un delito, me está diciendo falsamente que yo cometí un delito. Entonces yo le inicio una acción, además de la acción civil, le inicio una acción penal por calumnia, porque me está calumniando. Ya vamos a ver más adelante, no los quiero confundir. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir que me está calumniando. Pero me está imputando haber cometido un delito. Entonces, como él me está diciendo que yo cometí un delito,
yo le inicio una acción civil por calumnia, una acción penal, perdón, por calumnias. Entonces, esta persona también va a tener una responsabilidad, si es encontrada penalmente responsable de haberme calumniado, va a tener una responsabilidad penal y va a tener un antecedente penal si la encuentran culpable. Y está bien que la sanción penal por calumnia hoy ya no es la prisión como era antes. Hoy la sanción también es pecuniaria, es una multa que me va a tener que pagar y es pecuniaria. Pero lo cierto es que si es encontrado penalmente responsable, además de esa multa que va a tener que pagar, esta persona le va a quedar el antecedente penal de haber cometido un ilícito penal, de haberme calumniado a mí. ¿Está? Entonces, responsabilidad penal va a tener por un lado la responsabilidad civil y me va a tener que pagar una indemnización, y por otro lado va a ser penalmente responsable y va a tener que pagar una multa y además le va a quedar el antecedente de haber cometido el delito penal de calumnia. ¿Sí? Entonces, he aquí las dos responsabilidades ulteriores, posteriores a la publicación. Vos hiciste la publicación, pero después tuviste que responder, tanto civil como penalmente. ¿Sí? Estos son los tipos de responsabilidad. Y después tenemos la responsabilidad administrativa, que es la responsabilidad que la ENACOM va a reconocer después de, obviamente, llevar adelante un procedimiento administrativo para determinar si hubo una responsabilidad que puede tener también por consecuencia, ¿se acuerdan lo que dijimos en la clase anterior? La multa o el levantamiento del programa o la suspensión del programa por un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si se viola, por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Esta ya es la responsabilidad administrativa de una acción administrativa que tiene que llevar, una investigación administrativa que tiene que llevar adelante la ENACOM, que va a determinar si hubo o no una responsabilidad administrativa. Pero estas son las responsabilidades ulteriores. Puede ser responsabilidad civil, puede ser responsabilidad penal o puede ser responsabilidad administrativa. Cada una de estas conlleva una acción diferente. En el caso de la civil y de la penal son acciones judiciales, y en el caso de la administrativa es un procedimiento administrativo ante ENACOM. A ver qué más. Puede ser responsabilidad civil y penal, ese donde estaba bien. La forma civil siempre es económica, sí, tanto la sanción civil como la sanción penal hoy son económicas, porque actualmente ya la sanción penal por el delito de injuria y de calumnia solamente puede ser multa. Se abolió la prisión por el delito de injuria y de calumnia. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, es bueno que ya lo sepan. Actualmente, el delito de injuria y de calumnia solamente está sancionado con multa, con un pago de una suma de dinero, ya no con prisión. Eso se modificó a partir de la causa Kimmel, que es algo que ya lo vamos a ver más adelante. Eso fue una modificación del Código Penal que sufrió el Código Penal en el 2009, a partir de la causa Kimmel, que es una causa muy interesante que la vamos a ver más adelante. Me dice Guillermo, profe, poniéndome en el rol del abogado del diablo, al día siguiente el diario Época expresó una especie de pedido de disculpas. ¿Se puede tomar eso como una disculpa legítima o se puede tomar como una especie de autocensura, ya que el pensamiento de la persona que escribió eso molestó a mucha gente y la presión social lo llevó a disculparse? Y bueno, mirá, Guillermo, todavía no tenemos ningún software ni hardware para meternos en las mentes de las personas, digamos, para leer mentes o para leer intención. La verdad es que no podemos saber si realmente la disculpa fue legítima o no. La disculpa existió porque la tapa está con esa disculpa que vos decís. Puede que haya sido una autocensura, puede que haya sido alguna manera de evitar responsabilidad ulterior o de evitar que esa responsabilidad sea tan grave.
Evitar la responsabilidad ya es imposible. ¿Por qué? Porque la publicación existió y fue general y fue masiva y por lo tanto ya se cometió el hecho que pudo haber sido dañoso. Entonces, cometido el hecho, se produjo el daño. Y si ya se produjo el daño, ya está generada la responsabilidad. Entonces, disculpas posteriores o no disculpas posteriores, la responsabilidad ya se generó y ya puede dar lugar a la acción civil y la acción penal y después se verán las consecuencias al respecto. Pero la responsabilidad ya se generó. Ahora, si esa disculpa es legítima o no, no podemos saber porque no estamos dentro de la cabeza de esa persona, ¿sí? Entonces, ¿pudo haber habido alguna presión? Sí, pero es imposible probarlo esto. No podemos saber. ¿Se entiende? Ese es el tema que tiene la autocensura. Esta cuestión de la autocensura es re interesante. ¿Por qué? Porque queda en esta cuestión que hablábamos al principio, cuando hablábamos de la libertad de pensamiento. El pensamiento es un proceso interno. Es un proceso al que solamente la persona misma tiene acceso. Nadie de afuera tiene acceso a nuestro pensamiento, salvo que sea bruja o brujo o adivino. Pero en general ninguno de nosotros lo es y por lo tanto no tenemos acceso al pensamiento. Y así como no tenemos acceso al pensamiento, no tenemos acceso a saber si una expresión determinada es autocensura o no lo es. ¿Sí? No podemos saber, es imposible saber. Lo único que vemos es lo que expresó, pero no podemos saber cuál fue el proceso interno que hizo de, no, mejor no digo esto porque si digo esto voy a tener esta consecuencia, pero a lo mejor si lo digo de esta otra manera, esta consecuencia, es imposible saber. Por eso es que sí es importante que los periodistas conozcan las herramientas que tienen como profesionales para evitar responsabilidades ulteriores. ¿Se acuerdan? También lo hablamos. Usar el verbo en potencial o citar la fuente o no identificar a la persona. Esto último no tiene ni gracia porque una noticia que no identifique al protagonista no es noticia. ¿Está? Pero bueno, siempre nos quedan estas otras dos situaciones. O citar la fuente, que si no queremos citar la fuente porque queremos mantener el secreto de nuestra fuente, estamos en todo nuestro derecho porque lo dice el párrafo tercero del artículo 43 de la Constitución, entonces por lo menos usemos el verbo en potencial para de esa manera evitarnos la responsabilidad ulterior. ¿Sí? ¿Está claro esto? A ver, ¿qué más me dicen? No, esto ya es lo último que me dijiste vos, Guillermo. Bueno, gente, ¿alguien más me quiere preguntar algo? Hola, profe, buen día. Yo tengo una consulta. Sí, te escucho. ¿Quién sos? Gustavo. Ah, Gustavo. Sí, decime. En el punto 2, en el ítem B, dice, determina en cada caso si el mismo configura una censura judicial o tutela preventiva. Eso está claro, me parece. Fundamentalmente, creo que todos lo hicimos también, pero a mí me queda una duda cuando dice haga referencia a la normativa aplicable. Específicamente, ¿qué sería eso? A ver, si vos me decís, este hecho configura una censura directa, me tendrías que decir, considero que esta situación, suponete que vos ya me explicaste todos los hechos acá, sí. Y en la conclusión me decís, considero que esta situación configura un hecho de censura directa prohibida por el artículo 14 de la Constitución, ya Buenísimo. Que implica una prohibición específica de una publicación. ¿Está? Ahora, si vos me decís, este caso configura una tutela preventiva admitida, considero que esto es así porque, según las excepciones establecidas
por el inciso 4 o por el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Americana, puede prohibirse una publicación que afecte la salud de la niñez y de la adolescencia. Por ejemplo, ¿entendés? O sí. que conforme el artículo 9 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la identidad del menor debe ser preservada, y en este caso se violó esa normativa porque se dio nombre y domicilio del menor, por ejemplo. Claro, sí, como lo que pasó con el de Juana Viale. Con Juanita, exactamente. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros decimos esto es una censura, explicamos qué artículos son los que están fundamentando nuestra posición. Y si decimos esto es una tutela, entonces decimos qué artículos están fundamentando esa excepción que me permite a mí decir que esta prohibición es legal. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Bien. Sí, así lo había hecho, pero me había quedado la duda, por eso le consulto. Pero está bueno que lo pregunten, porque ustedes no son abogados y obviamente no tienen obligación de saber cómo se fundamenta esto. Pero siempre, yo lo que quiero que les quede claro es, en esta materia, cada vez que ustedes fundamenten, van a tener que hacer referencia a un artículo de algo, o de la Constitución, o del Tratado, o del Código Penal. Fíjense que hoy hablamos de dos artículos específicos otra vez, el 43 de la Constitución y también el 156 del Código Penal. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando ustedes me digan si están violando o no la obligación de secreto profesional, se van a tener que referir al 156 del Código Penal, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Sí, profesor, se entiende. Yo le quería justificar por qué yo puse los artículos que puse en el trabajo práctico, porque en realidad a la hora de leer esa consigna se entiende que hay que poner los artículos en los cuales se basó la persona que denunció, o bueno, después la jueza en el caso de Servini y de Curia. Lo que yo quiero saber es si, bueno, tenemos que completar entonces con más artículos que tengamos que buscar para justificar las dos denuncias. Exactamente, porque ustedes siempre tienen que referenciar todos los artículos relacionados con el tema del que estamos hablando. Si estamos hablando de que nosotros no lo sumamos porque en realidad no se entendía eso, digamos, yo justamente decía, no, bueno, no vamos a buscar otros porque en realidad lo que importa es en qué artículo se basó la persona que denunció, no lo que vamos a pensar nosotros. No, pero van a haber casos donde yo, por ejemplo, les voy a inventar un caso y ahí ustedes van a tener que hacer referencia ustedes a la normativa. Está bien lo que me decís, está perfecto. O sea, si vos tenías un caso específico y utilizaste esos artículos que dio el juez con ese caso, está perfecto. Ahora, van a haber casos donde vos no vas a tener artículos y vas a tener que referenciar. Igual, por ejemplo, en el caso de la tutela preventiva, siempre ustedes van a tener que referenciar las excepciones, por ejemplo, del artículo 13. ¿Se entiende? O en el caso de una censura, siempre van a tener que referenciar el artículo 14. O la prohibición del inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana. ¿Se entiende esto, chicos? Está, profe, se entiende. Muy bien. Yo le quería preguntar sobre el trabajo, creo que fue el segundo, si no me equivoco, donde teníamos que hablar sobre los tratados internacionales. A mí me quedó una duda muy grande. En la mayoría de los tratados se conforman comités o distintas convenciones. Tiene más la palabra comité. Y lo que se hace es, se realiza un informe de gestión de cada 2 años, cada 4, o sea, son distintos. Yo en el trabajo práctico y con otra compañera pusimos que hay una relación indirecta porque estos informes son parte de lo que dice sobre el derecho a la información de los actos de gobierno, de la forma republicana. Entonces lo tomamos como una relación indirecta, pero bueno, para mí era un poco directa, pero lo pusimos como indirecta, pero en realidad pensábamos por esto de que están informando sobre los actos de gobierno. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, está muy bien, y es más, hay comités, cada mismo tiene subcomités, digamos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los distintos derechos humanos.
El derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, hay un comité específico de la libertad de expresión que conforma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y este comité evalúa cómo se comporta, evalúa anual o bianualmente, no recuerdo ya ahora, cómo se comporta o cómo está el estado del derecho de la libertad de expresión en cada uno de los países miembros, y todos los años da un informe de eso. Así que fíjate al punto que está relacionado a lo que me estás diciendo, que hay comités que específicamente evalúan cómo está el estado del derecho a la libertad de expresión en cada estado miembro. Así que sí, está perfecto, está muy bien, está muy bien. Miren, me encanta que en las respuestas sean creativos también. Por eso es que les digo, bueno, lean el tratado, porque la idea de que ustedes lean es que vayan haciendo estas conexiones que ustedes van haciendo. El derecho a la información es mucho más amplio de lo poco que nosotros podemos ver en esta asignatura, y su ejercicio tiene que ver con todas estas cuestiones que ustedes también traen a colación, como por ejemplo esto que me decís del control de las comisiones. Así que sí, está perfecto, está perfecto. Siéntanse libres cuando ustedes resuelven un práctico de poner todo aquello que ustedes consideren. Lo único que ustedes tienen que tener siempre claro es que eso tiene que estar siempre muy bien fundamentado. Si está bien fundamentado, está perfecto. ¿Sí? Perfecto, profe, porque por ahí justamente estamos en la disyuntiva de si hacemos bien o mal, y hay algunos que, como yo, que nos mandamos. El otro caso es el de la Convención del Niño, que la mayoría de los artículos tratan sobre el desarrollo del niño desde que es, no sé si desde que nace, pero desde que es muy pequeño hasta los 12 años, que más o menos tiene otros derechos. Por ejemplo, en ese caso, se habla del desarrollo del niño, la información que puede llegar a obtener. Muchos artículos a mí se me hacían que tenían una relación directa, y en otros indirecta, porque la información que recibe el niño durante su crianza tiene que ver también con el derecho que él tiene sobre de la información. La pregunta era si se lo puede tomar, porque en realidad el niño no, a ver, si bien es una persona, pero todavía no está... no tiene los derechos que tiene un adulto. Y hasta los 12 años, yo sé que a partir de los 12 tiene otros derechos más importantes, pero como póngale de 3 a 12 años. ¿Se lo puede tomar? Les voy a aclarar algo. El niño tiene todos los derechos que tiene un adulto, absolutamente todos. La diferencia que tiene el niño es que el ejercicio de esos derechos está de alguna manera extra protegido, digamos. Es decir, hay derechos que él no puede ejercer por sí mismo porque todavía no tiene el discernimiento con todas las herramientas necesarias como puede tener un adulto para decidir por sí mismo y ejercer por sí mismo. ¿Está? Entonces, ¿de qué manera el Estado soluciona este problema, digamos? Con una protección extra que se le da al menor. Entonces, el menor tiene, por un lado, la protección de los padres, y por otro lado, la protección del Estado, que se dice el Estado protege al niño promiscuamente con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Junto con los padres. Protege al niño junto con los padres. Entonces, donde los padres no ejercen completa protección, el Estado está para, por defecto, proteger al menor. Entonces, el menor tiene todos los derechos, solo que hay un control del ejercicio de esos derechos para que el niño esté extra protegido o extra tutelado en el ejercicio. ¿Se entiende esto? Pero no es que no tiene los derechos, sí los tiene, solo que tiene restringido el ejercicio, porque sobre ese ejercicio hay una protección extra que llevan adelante sus tutores y el Estado. ¿Estamos con esto? Por eso es que se puede controlar la publicación o los contenidos previos a la publicación cuando es una información que va a los menores. ¿Por qué? Porque justamente es una manera de proteger y de tutelar.
El Estado tiene ese derecho y hasta le diría esa obligación. ¿Sí? ¿Entendiste Sí, profe, muchas esto? gracias. Sí, Muy sí, sí, bien. muchas gracias. Yo estaba en la duda justamente de eso, porque no solamente están las personas que lo rodean al menor, sino justamente los propios padres también que deciden qué información brindarles. Entonces, Exactamente, exactamente. ahí como... Y lo pueden hacer, porque eso tiene que ver con la protección del menor. ¿Sí? Así que esto es algo que se puede hacer en el caso de los menores. Bueno, se hace autocorrección personal y se reenvía, esperamos la corrección de usted. No, no, no. Los prácticos en los que ustedes hayan visto que hubo un error en base a toda esta corrección general que estamos haciendo, la idea es que ustedes entiendan, vuelvan, revisiten sus prácticos con esta nueva visión, con esta nueva información, y a partir de esta nueva información, háganse ustedes la autocorrección, ¿sí? Y después, en la próxima clase, me cuentan cómo anduvo esa autocorrección. Esto es lo que quiero que hagan. Háganse una autocorrección y la clase que vienen me cuentan y me dicen cómo se autocorrigieron estos prácticos. Santiago, ¿escuchaste esto? Bueno, gente, me tengo que ir porque tengo otra clase que dar, así que les agradezco su atención. Les voy a subir la tarea que corresponde a esta semana, se la voy a subir entre hoy y mañana, y también le voy a subir estos powers, ¿sí? Acuérdense que tienen que mirar todas las plataformas, chicos, porque a veces no funciona una y funciona la otra, entonces visiten todas las plataformas, por favor, ¿sí? Porque voy a ir subiendo en la que me permita subir información. No se olviden de esto. Bueno, que tengan buen día. Muchas gracias por estar.